Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de los libros basados en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto. Uno de mis géneros favoritos de la vida es justamente el histórico, relacionado con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto. Claro está que dentro de este género también podemos introducir la no ficción, la ficción histórica, biografía, autobiografía, también la crónica y el ensayo, ya que todos estos géneros se acoplan bastante bien para poder entender lo que sucedía en ese entonces. En este video les voy a estar mostrando 10 libros, 10 sugerencias que espero sean de su agrado para introducirlos en este mundo, poder invitarlos a leer porque realmente son historias muy interesantes. Uno de los primeros libros que les quiero mostrar en este video es un libro del cual ya les hablé anteriormente y es La muerte es mi profesión, de Robert Merle. Se trata de la biografía de Rudolf Hopp, el comandante de los campos de concentración de Auschwitz. En este libro abarcamos su historia desde 1913 hasta 1947. Está dividido en dos partes. La primera es ficción, creada por el autor, está relacionada con la Primera Guerra Mundial, y la segunda parte, a partir de 1932 aproximadamente, cuando ya vemos aparecer a la Alemania nazi como tal, ya vemos ese esquema digno de ensayo, ya que el autor se basó no solamente en las entrevistas que se le hacían a este personaje al término de la Segunda Guerra Mundial, sino también en las memorias que se dignó a escribir en esta temporada. Realmente es un libro muy interesante. Tengo entendido que actualmente ya está descatalogado, solamente lo pueden encontrar en el idioma alemán y en el idioma francés. Sin embargo, si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo porque es muy interesante ver la historia contada desde otra perspectiva, desde una perspectiva de un alemán, de un comandante, y bueno, prácticamente estamos hablando del comandante que dio con la solución final del problema judío que se consideraba en ese entonces. Construyó tanto las cámaras de gas como los crematorios. Y créanme que es un proceso muy curioso y tienen que leerlo para poder entender todo lo que sucedía en ese momento en los campos de concentración de Auschwitz, así que tienen que leerlo. Otro de los libros que les quiero mostrar en este video es La Gestapo, mito y realidad de la policía secreta de Hitler, de Frank McDonald. En este caso estamos hablando de un ensayo, de una crónica, ya que el autor nos presenta su investigación de cómo fue creada esta Gestapo en 1933. Cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus objetivos, porque de forma inicial su objetivo era terminar con el comunismo, y cómo fue evolucionando, cuál era la diferencia con las SS, con las SA, cómo se manejaba el tema de las denuncias de los propios alemanes, cómo se manejaban el tema de las imposiciones. O sea, es un libro muy interesante. Es básico para entender lo que sucedía en ese momento en la Alemania nazi, así que yo les aconsejo, si es que no tienen tal vez en cuenta ciertos detalles, este libro les va a esquematizar mejor lo que sucedía en ese momento en la Alemania. Y claro está que en la parte final también vemos cómo fueron tratados estos personajes pertenecientes a la Gestapo, a las SS, a la CSA, en el tema de los juicios. Cuáles eran los argumentos que presentaban para, de cierta forma, salir impunes. Así que yo les aconsejo hacerse de este libro y por supuesto leerlo para poder entender lo que sucedía en ese momento en la Alemania nazi. Otro de los libros que les quiero aconsejar leer es un libro que particularmente me sorprendió, y estoy hablando del chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, de Jeremy Dronfai. Este es un libro no ficción, por lo tanto no lo confundan con ficción histórica, porque en este caso el autor nos presenta su investigación, no solamente de lo que sucedía políticamente con Alemania y Austria, sino también lo que sucede con la familia Kleiman, una familia judío-austriaca que se ve inmersa en todo este tema del Holocausto. En 1938, Alemania exige a Austria hacer algo así como un censo para ver si sus pobladores, sus ciudadanos querían pertenecer o no a la Alemania nazi. Y a partir de ese momento, las políticas nazis se instauran en Austria y todos empiezan a sufrir un montón de cosas muy, muy difíciles de vivir, muy difíciles de asimilar. Y es lo que sucede con la familia Kleiman. Ellos pasan en los campos de concentración literalmente 7 años. Una tortura, una experiencia totalmente radical porque tienen que aprender a sobrevivir durante 7 años. Lo vuelvo a decir, esta es una investigación muy curiosa, muy interesante por la información que tenemos, por la información que nos presenta, lo vuelvo a decir, de los hechos políticos y también de los hechos humanos que sucedían en ese momento. Así que yo les aconsejo, al igual que en los anteriores, leer este libro y entender lo que sucedía. Una de las cosas que más destaco de este libro es la biografía que nos presenta, una bibliografía alucinante en el tema de que puedes enriquecer mucho más lo que el libro te está contando. Así que nuevamente les aconsejo hacerse de este libro y leerlo.
Otro de los libros que les quiero mostrar en este video es un libro al cual le tengo muchísimo cariño, porque prácticamente es el que me introdujo a todo este mundo, y estoy hablando de La ladrona de libros de Markus Zusak. Uno de los mayores atractivos de este libro es el narrador que tiene. Si vieron la película ya saben de lo que estoy hablando, pero si no vieron la película y tampoco leyeron el libro, les aconsejo ni siquiera leer la sinopsis, directamente entrar a la historia. Lo vuelvo a decir, su mayor atractivo es el narrador que tiene. Y justamente ese narrador nos introduce a la historia de Liesel, una niña alemana que se ve alejada de su madre, que tiene que vivir en un nuevo hogar. Y bueno, suceden muchas cosas y más que nada creo que nos muestra lo que fue vivir en la Alemania nazi siendo ciudadano alemán, teniendo ese miedo a esas políticas, a las denuncias de tus vecinos. Es una historia realmente formidable, una historia que te presenta esos aspectos de la historia que a veces dejamos de lado, como qué fue lo que pasó con esa Alemania, con los ciudadanos, con los niños, cómo fue vivir en todo ese hecho. Realmente yo les aconsejo leer este libro, es muy muy atractivo. Está la película, ambos se complementan también bastante bien porque la película está bien dirigida, así que yo les aconsejo tanto ver la película como leer el libro. Y lo vuelvo a decir, si van a leer el libro, no lean la sinopsis, directamente éntrense a la historia. Otro libro que nos habla de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto y de lo que sucedía en ese momento es La lista de Schindler de Thomas Keneally. De ese libro también les hablé. En este caso vamos a encontrar la investigación porque a pesar de estar tal vez catalogada como novela, yo la encuentro más como un ensayo, porque el autor nos introduce a su investigación de lo que fue la Polonia de 1939 y quién fue Oskar Schindler y cómo es que salvó esas vidas de tantos judíos en esta temporada. Realmente es una historia alucinante. Creo que lo que más destaco de este personaje, o mejor dicho, de lo que nos esquematiza el autor, es la humanidad del personaje de Oskar Schindler, esa humanidad que más allá tal vez de la ideología que tenía, sabía que había cosas que estaban mal y por lo tanto se puso manos a la obra e hizo algo por los judíos para poder salvarlos, para poder cuidar de ellos. Y la verdad es que esta historia es un poco larga, efectivamente, pero considero que tiene los puntos exactos para disfrutarla. Al menos yo no la sentí tediosa, aunque es verdad que en las primeras páginas, si no estás como que muy familiarizado, sí puede ser un poquito tedioso, un poquito abrumador, pero no tienen que dejar de leerlo. Si vieron la película, este libro tiene que ser lectura obligatoria. Y si leyeron el libro, claro está que tienen que ver la película de Steven Spielberg. Así que ambos se complementan bien y yo les aconsejo tanto ver la película como leer el libro y principalmente leer el libro. Por favor, lean el libro. Uno de los libros que complementa bastante bien el libro anterior es El chico sobre la caja de madera de Leon Leyson. Estas son las memorias del sobreviviente más joven de la lista de Schindler. Por esa razón les digo que complementa bastante bien. Es bastante cortito, es prácticamente como un resumen de la lista de Schindler, así que no necesitan leer este primer libro. Se pueden introducir directamente en este. Y claro está que vamos a conocer la historia de Leon Leyson, del autor, porque él nos va introduciendo cómo fue vivir todas esas políticas nazi, no solamente siendo niño, sino también viviendo en los guetos judíos, en los campos de concentración, aprendiendo a sobrevivir. Y es algo no solo interesante, sino también que te roba el corazón porque realmente no puedes entender cómo empezaron a suceder esas cosas. Y una de las cosas que más destaco de este libro es el mensaje que tiene en la parte final, porque él nos dice que tenemos que conocer la historia para poder identificarla. Porque la historia se repite, pero en diferentes contextos. Así que yo les aconsejo de verdad leer este libro. Es bastante cortito, lo leen en un día, así que no tienen por qué quejarse, tienen que leerlo, no es tedioso, realmente es muy rapidito, lo acabas en un 2x3, así que tienen que leerlo. Otro de los libros de los cuales les quiero hablar en este video es Maus de Art Spiegelman. Creo que se pronuncia así, en este caso estamos hablando de una novela gráfica. Lo que más destaco de este libro es la narrativa cotidiana en la cual nos introduce el autor justamente, porque es una simple conversación entre padre e hijo. Y el padre es el que comenta, es el que cuenta su experiencia en el Holocausto, cómo fue vivir en Polonia siendo judío, y la verdad es que es una historia muy interesante, no solamente por lo que nos cuenta, sino también porque tiene gráficos y algunas escenas sí son difíciles de asimilar y mucho más verlas es como que bastante impactante. Yo les aconsejo leer este libro, se hace demasiado ameno en el sentido de que lo lees en un 2x3 porque no puedes parar de leerlo una vez que lo empiezas, y la verdad es que, lo vuelvo a decir, yo les aconsejo leerlo. Es una historia muy interesante porque tiene esa mezcla de actualidad y de lo que pasó, o mejor dicho, de la experiencia del personaje en la Segunda Guerra Mundial. Así que
yo les aconsejo, está muy bien escrito y considero que tiene una narrativa bastante curiosa. Otro de los libros de los cuales les quiero hablar en este video es Las 999 mujeres de Auschwitz de Heather Dunn McAdam. De este libro yo les hablé en un video en particular, sin embargo considero que era necesario mencionar en este video nuevamente porque es un libro que me abrió los ojos al hecho de que la experiencia de las mujeres fue muy diferente a la experiencia de los hombres en esta temporada, porque realmente ser mujer era muy difícil. Enfrentarte a todas esas situaciones era muy complicado y este libro rescata ese hecho, porque nos cuenta cómo 999 mujeres fueron llevadas desde Eslovaquia hasta Auschwitz. Está datada desde 1942 y realmente es una historia que te impacta por la narración que tiene, por la información a la cual te introduce. Es una lectura formidable. Este está dentro de la lista de mis favoritos de este año, así que yo les aconsejo leerlo. Tienen que leerlo para poder entenderme. No dejen pasar más el tiempo. Nuevamente tienen que leerlo. Una de las cosas que más disfruto hacer justamente al leer este género es poder hacer conexiones, no solamente con las fechas, sino también con los lugares en los cuales está ambientado. Y justamente el siguiente libro considero que tiene una conexión bastante cercana con el libro anterior que les había mencionado, y estoy hablando del Tatuador de Auschwitz de Heather Morris. Ese es un libro, es ficción histórica, sin embargo nos cuenta la historia de Lale y de Rita, los cuales se conocen en los campos de concentración e inician esa relación. Y creo que tiene como que ese toque romántico en tiempos difíciles y también nos muestra cómo era el hecho de poder encontrar una relación no solamente amorosa, sino también de hermandad en esta época, porque muchas de estas relaciones realmente se convirtieron como que en ese motor de sobrevivir, para sobrevivir. Este libro tiene como que esa magia y yo les aconsejo leerlo. Ya no tengo tan en cuenta ciertos detalles porque lo leí ya hace muchísimo tiempo, sin embargo recuerdo que cuando lo leí se me hizo una historia demasiado entrañable, demasiado amena y yo les aconsejo leerlo. La conexión que hice justamente era porque estos dos personajes también eran provenientes de Eslovaquia y llegaron a los campos de concentración de Auschwitz en mayo-abril de 1942. Y bueno, lo vuelvo a decir, es algo que disfruto hacer y nuevamente les aconsejo leer este libro. El último libro que les voy a estar mostrando en este video para cerrar con broche de oro es La bailarina de Auschwitz de Edith Eger. Se trata de una autobiografía en la que la autora nos cuenta su experiencia desde 1944 cuando fue llevada a los campos de concentración y experimenta un montón de situaciones bastante complejas. Es separada de sus padres, vive un montón de situaciones muy complejas para una mujer, lo vuelvo a decir, y lo que más destacó de este libro es qué fue lo que pasó al término de la Segunda Guerra Mundial, porque este personaje prácticamente nos enseña cuál fue su proceso de curación. Ella tiene la profesión de psicóloga y nos va enseñando cómo fue ese proceso. Nos presenta algunos ejemplos, nos dice más o menos, o mejor dicho, nos esquematiza cómo fue su experiencia con ese trauma de vivir en el Holocausto, de tener un montón de experiencias bastante difíciles que no le permiten vivir. Y la verdad es que es un libro que yo lo tomo como un libro inclusive tal vez de autoayuda porque tiene unas reflexiones muy interesantes, reflexiones que te hacen pensar un montón de cosas acerca de nuestra sociedad, acerca de uno mismo, reflexionar de esos dolores que a veces nos suceden, que a veces nos guardamos, que comparamos con otros, y es muy interesante todas esas reflexiones, consejos que nos da la autora, y yo les aconsejo leer este libro. Era el primero que había leído este año o el segundo, no estoy muy segura, pero lo disfruté. Y creo que me permitió en algún momento de mi vida seguir adelante, pensar en esas reflexiones y entender que es importante tal vez vivir nuestros dolores, es importante no compararnos con otras personas, hacer como que ese tiempo de duelo si es que estamos perdiendo algo, si es que inclusive nos estamos perdiendo a nosotros mismos, y considero que este libro es formidable, no solamente por la historia del Holocausto, sino también por ese proceso de curación de la autora, así que tienen que leer este libro para poder entenderme y también para poder reflexionar acerca de la vida que nos presenta el libro como tal, así que tienen que leerlo. Y bueno, hasta acá el video de hoy.
Tenía muchísimas ganas de hacer este video, de poder presentarles estas sugerencias para que también se empapen de este tipo de literatura, de este tipo de género. Considero que, bueno, actualmente hay algo así como un debate en el sentido de que muchos libros que están saliendo actualmente relacionados con la Segunda Guerra Mundial y con el Holocausto tienen en su título la palabra Auschwitz. Yo entiendo que es un tema de marketing, de publicidad, sin embargo considero que llega un punto en el que es demasiado abrumador y lamentablemente juega en contra porque hay muchos libros que llegan a un punto de ser prácticamente desechados, se podría decir. Así que, bueno, en ese sentido yo les invito a hacer tal vez una reflexión también personal, porque es verdad que todas estas historias son importantes de leer. Lamentablemente hay muchas personas que no llegaron a contar su historia, ya sea por miedo, por vergüenza, porque simplemente no querían recordar y quedaron en el olvido. Al momento de plasmar esas historias en páginas, en libros, películas, considero que sí permitimos que sean reales. Y por esa razón yo los invito a leer este género, no solamente empaparse tal vez de historias ficticias, sino también de no ficción, biografías, autobiografías. Lo vuelvo a decir, todas ellas se complementan bastante bien para entender los sucesos de ese entonces, para inclusive tomar reflexión de lo que sucede en nuestro actual vivir, en nuestra sociedad. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Nuevamente los invito a leer este género, espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!